Vamos, primeramente, todavía se están interesados en responder a la pregunta respecto a la ortografía. Sí, vamos a ocupar 5 minutos para esa respuesta y luego vamos a ir cerrando la mesa con la oportunidad para ustedes de hacerse preguntas entre los participantes sobre sus experiencias y las formas que han elegido como propuesta pedagógica dentro de los materiales o las aulas o los proyectos en donde están trabajando, ya sea de manera formal o de manera en comunidad, en el colectivo, ¿sí? Y para ir delineando algunas conclusiones y también algunos retos. También hay la posibilidad, si hay alguien dentro de los asistentes de esta mesa, hay muchos estudiantes que están siendo formados para ser maestros de lenguas, o estudiantes interesados o personas interesadas en aprender una lengua originaria como segunda lengua también pueden participar con algún comentario, ¿sí? Entonces, vamos a retomar la respuesta a la pregunta de la profesora de cómo han resuelto la cuestión en la enseñanza de la escritura, de la normalización, los alfabetos, la ortografía. En el caso de nosotros los MIGES, hay una asociación civil del grupo SER, Servicio del Pueblo MIGE, que tiene sede en la ciudad de Oaxaca. Nos reúne cada año a través del CEDILEM, así se le denomina, Semana y Vida de la Lengua MIGE, donde nosotros los MIGES tenemos esa oportunidad de compartir experiencias de las tres variantes, podemos decir, la alta, la media y la baja, donde nosotros pertenecemos. Tenemos ya definido el alfabeto. Hasta el momento se ocupa 11 consonantes con 6 vocales. Para el caso del Vite baja se agrega lo que es la vocal y para las otras variantes, la alta, ellos agregan 4 vocales más. En eso nosotros manejamos 6 vocales simples, 6 vocales prolongadas o alargadas, 6 entrecortadas, 6 cortadas, 6 aspiradas, luego las consonantes palatalizadas. Entonces puedo yo mencionar que sí, tenemos un alfabeto ya definido de las 3 variantes que les comento de lo que se refiere a nosotros los MIGES, de lo que puedo mencionar. En el caso del zapoteco, nosotros utilizamos el alfabeto aprobado en una mesa redonda de 1956 en la Ciudad de México. El zapoteco que se habla en el Istmo tiene un grado de inteligibilidad que permite una comunicación con los diferentes pueblos del Istmo, sin que esto signifique que hablemos igual, ¿no? Hay 4 bloques de zapoteco: el bloque Juchiteco, el bloque de San Blas de Huantepec, el bloque de Iztaltepec y el otro bloque, el de Ixtepec. Pero el alfabeto se puede adaptar, se puede adecuar a estas lenguas. Hay un caso del poeta Esteban Ríos, que cuando él escribe, utiliza este alfabeto, escribe como hablan en su pueblo. Por ejemplo, aquí decimos hielo, él dice hielo. O en San Blas, que dicen gache, y aquí decimos gacha. Entonces no tenemos ningún conflicto de ese tipo. A nivel fonológico, tenemos los mismos cuadros fonológicos. No hay ni un sonido que sea distinto o que sea particular entre los pueblos del Istmo. El caso sería distinto para los de Petapa, que ellos sí ya conformarían otra variante distinta a la del zapoteco que se habla en las tierras bajas del Istmo. Actualmente hay como una preocupación de los lingüistas por
incluir dentro del alfabeto los tonos. Nosotros no manejamos tonos en el alfabeto porque pensamos que es para, o quienes lo idearon pensaron que es para hablantes, pero nuestra experiencia al estar dando clases nos damos cuenta de que sí es necesario que se incluyan los tonos, pero tiene que ser de una manera sencilla, de una manera práctica, y no volver la escritura muy barroca, muy complicada. Pienso en el alfabeto de los zapotecos del Valle, que es impecable desde el punto de vista lingüístico, refleja bien todos los, si es tono alto, si es tono bajo, si es ascendente, si es lo que sea, pero no es muy práctico para la población. Y a nosotros como zapotecos nos interesa más que todos podamos leer, desde el académico hasta el señor que trabaja en albañilería, con que sepa leer en español pueda leer en zapoteco, puesto que es hablante, ¿no? Entonces en esa discusión estamos con algunos lingüistas que les molesta un poco que usemos grafías que tiene el español, que repitamos los errores que tiene el español, por ejemplo, como guerra, ¿no? Que se pone la U y la U no suena, o que usamos la C en vez de usar la K, y bueno, detallitos así que nosotros ahorita no estamos para detenernos en ese punto. Lo que queremos es que todos los zapotecos podamos leer y que sepamos, que conozcamos estas reglas y que sean sencillas. Bueno, una parte en hablar de alfabetos, de normalización y de estandarización de la lengua es meternos en un espacio muy complejo, ¿no? por todas las concepciones o elementos que esto conlleva. Pero en este terreno para la lengua omeaíes, el INALI en ese sentido está haciendo encuentros para estos dos campos, digamos, la normalización y la estandarización, ¿no? Y en base a eso yo uso, digamos, en la escritura esas representaciones. Pero para el proyecto, digamos, que estoy desarrollando, vuelvo a recalcar, para poder enseñar la lengua, no es lo mismo ser hablante. Esto conlleva hacer una reflexión de la estructura lingüística de la misma lengua, no para enseñar a los que van a aprender la segunda lengua, digamos, en este caso el omeaíes, porque no es el enfoque en este sentido, digamos, ¿no? Sino que nosotros partimos de que primero debe de hablar para poder llegar a otras funciones lingüísticas el estudiante. Pero para que esto suceda, el asesor sí tiene que conocer la estructura de su lengua para poder después poder establecer esas categorías o estas secuencias o esta gradualidad de lo que yo les estaba hablando hace rato, y no empezar con cuestiones complicadas para el estudiante, ¿no? En ese sentido de escoger los contenidos a estudiar. Y no quiere decir que no veamos las 4 habilidades lingüísticas, sino que en este primer nivel en donde estamos desarrollando partimos primeramente, netamente de lo que es la oralidad. Pero ya en el desarrollo de cada una de estos contenidos, de estas actividades, se va adentrando también la habilidad de escribir y de reflexionar, o de la reflexión de la lengua. ¿Por qué los posesivos, por ejemplo? Para decir mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana. Porque vemos esas cosas. Entonces, después de trabajarlas, ya hay un apartado de reflexión sobre la lengua para que los estudiantes también vayan viendo dónde se marca la diferencia, o qué se le antepone o se le pone algunos nombres o sustantivos, digamos, en ese sentido. Pero no es lo primordial en este A1 o en este primer nivel. Para el segundo nivel ya se mete un poco más con estas cuestiones de reflexión sobre la lengua, en el entendido que el estudiante ya tiene ciertas bases para poder ir abordando otras cuestiones de estructura lingüística. Y en ese sentido también ya se va a trabajar la cuestión de los variantes. Por ejemplo, en el curso que estamos para el A2,
ya estoy trabajando textos a partir de las recetas de cocina, aprovechando el material que hay en San Mateo sobre las comidas típicas guaves, retomando eso y algunos pasajes de cuentos o leyendas de San Francisco y San Dionisio del Mar. Entonces hago el trabajo de esas cuestiones en ese sentido de variantes con los alumnos y que ellos vayan viendo la diferencia de decir, pero ¿qué nos enseñaste de esta manera y por qué aparece en otra? ¿No? En ese sentido ir haciendo la comparación, pero hasta el lado. Gracias. Bien, bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta de parte de los asistentes? ¿Algún comentario? Como estudiantes, tengo conocimiento que están trabajando algunos de ustedes en elaboración de materiales, algunos teniendo ya experiencia frente al grupo. Si alguien quisiera compartir con los de la mesa la experiencia en cuanto a la forma de enseñanza, la metodología, si hay quien quiera preguntar. Buenas tardes a todos. Me llamo Alberto Peto, soy de Metepec, soy un profesor de inglés, trabajo actualmente para la Facultad de Inglés. ¿Sí? Y mi formación como profesor la hice en Ciudad de México y tengo una experiencia trabajando un tiempo para el Centro de Lenguas del Politécnico. Pero en esta ocasión estoy aquí en cuestión de las lenguas, ¿sí? Porque estoy como aprendiente del idioma, ¿sí? Quiero aprender el idioma. Y me he topado con un problema, ¿sí? En 3 ocasiones he probado con 3 personas, en especial quiero aprender esa manera. Entonces, he visto que, por ejemplo, en la primera ocasión, llegué a la 3ª clase y el maestro me dice, mira, eres el número 28. ¿Sí? Y espera un ratito, entonces empezamos a hacer. ¿Sí? Entonces pasan 10-15 minutos, llega una persona más y le digo, bueno, ¿cómo es posible? Se inscribieron 28 al curso y estamos 2 nada más. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Por qué la gente se desanimó? ¿Sí? Ok, pasa esa experiencia, bueno, no logré nada y por supuesto, o sea, no pasa más que no aprendí nada, digamos, ¿no? Después fui otra vez en la Casa de la Cultura de Metepec, hacen la invitación para dar clases de zapoteco, voy y me inscribo, ¿sí? Y entré al curso un poquito avanzado, ¿sí? O sea, llevaban como un mes, el curso iba a ser de 4 meses, más o menos, y pasa el tiempo y el maestro le da al curso un enfoque totalmente estructural, ¿sí? En el que nosotros aprendemos únicamente, o sea, estamos aprendiendo únicamente un vocabulario aislado, ¿sí? Porque no sé cuál era la mentalidad o la función o el método que estaba llevando el maestro, cuál era su forma de ver las cosas. El caso es que lo que se nota es que la gente se va, ¿sí? Generalmente yo creo que cuando una persona va a aprender un idioma, está interesado o quiere hablar, ¿sí? Y se desilusiona muchísimo cuando uno llega y lo que uno quiere, o lo que quieren enseñar a los profesores es la gramática, la escritura, ¿sí? Otra persona más, intento otra vez, entro y pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Como que los textos que se manejan aquí en el mismo para aprender el idioma, como que son demasiado estructurales. No sé si el idioma lo requiera, no sé si es el que tenga que ser, ¿sí? No sé si de la manera. Por una parte, bueno, hay una pregunta: ¿qué está pasando, no? Con la enseñanza del zapoteco como una segunda lengua, ¿sí? Se está difundiendo, no se está difundiendo, se está haciendo, no lo sé. Por otra parte, vemos una pregunta para todos. Me imagino que cuando todos estamos acá, manejamos o manejan un idioma del país, una lengua que pertenece a la familia de las lenguas mexicanas, ¿sí? Si nosotros lo comparamos con la familia de las lenguas anglosajonas o asiáticas, no sé, las otras familias, vamos a ver que existen ciertos parecidos, ¿sí?
Si nosotros queremos enseñar el inglés o el francés o el alemán, nos vamos a ir a un marco de referencia, ¿sí?, de las lenguas europeas. La pregunta es, ¿las lenguas mexicanas se están agrupando, se están uniendo para tener una norma, para tener una referencia, digamos, para cuando se tengan que diseñar los cursos, para cuando se tengan que manejar los materiales, ¿sí? Escuché por ahí que alguien mencionó, dijo, espero haber entendido bien, llevo a mi alumno a un nivel A2, ¿sí? Me imagino que se refería al marco de referencia europea. Y por ahí alguien dice, es cuando aplico los quizzes, ajá, dices, bueno, ¿qué está pasando ahí entonces, no? Nos estamos basando en un marco de referencia europeo y ajustando las lenguas mexicanas. Se están organizando las lenguas mexicanas, ¿sí?, para tener su propio marco de referencia, de dónde apoyarse para poder hacer sus diseños, ¿sí? Entonces, no sé, ¿qué pasa con el zapoteco como segunda lengua aquí? ¿Y qué pasa? Ese marco de referencia, si lo hay, si las familias de lenguas mexicanas están unidas o es una familia toda desintegrada. El proyecto que estoy siguiendo con la poeta Natalia Toledo del Camino de la Iguana dura 15 días. Entonces, y les decía hace rato que trabajábamos o queríamos trabajar preferentemente con hablantes del zapoteco, porque el hecho de ser hablantes no quiere decir que estén alfabetizados o que sepan leer y escribir en zapoteco, es otra cosa distinta. Pero llegaba gente que no sabía nada del idioma, quería que les enseñáramos el idioma. Entonces esto nos lleva a replantear nuestra metodología, sobre todo en mi caso, que soy el que enseña la lectura y la escritura, a replantear y a que no se aburran, a trabajar con niños y a trabajar con adultos, dividirlos en una hora los niños y otra hora los adultos, o mezclarlos, pero con actividades dinámicas. Entonces mi primer día de clases, pensando que todos saben leer, que conocen el alfabeto en castellano, es darles textos directamente del zapoteco, una de las metodologías que sigo, y que lo lean. Me dicen, pero es que no sé cómo se lee. No sé cómo se lee. Digo, pero sabes leer en castellano. Y no importa cómo lo leas, quiero que te enfrentes a la lectura, quiero que te enfrentes al texto, quiero que experimentes y juegues con los sonidos, como ciertas grafías ya no tienen ese sonido en español, sino tienen otros sonidos. Entonces, y después de que se hace ese ejercicio de lectura, ya los paso al pizarrón a que me busquen qué grafías nuevas encontraron, y ya se sacan las vocales, se sacan las 4 grafías, las consonantes que tenemos del zapoteco, que son 4 distintas al español, que se representan con DX, XH, X y Z, y las 15 vocales que tenemos del zapoteco. Entonces, en este primer encuentro, pues están todos como despiertos, ¿no?, tratando de ver qué está pasando con el idioma. Y después, la otra metodología que empleo es el dictado. Y parto del supuesto de que hay que oír bien, aunque fuera el chino, fuera el ruso, tenemos una habilidad para oír y tratar de representar ese sonido y enseñarles cómo suena la DX, cómo suena la XH, cómo suena la X, cómo suena la Z, y hacer asociaciones. Por ejemplo, la Z tiene el sonido del zumbido de las abejas. La XH tiene el sonido de cuando uno le dice a alguien que se silencie, ¿no? Y así. Entonces, y nunca parto de esta parte rígida de ahora vamos a ver la estructura de las palabras, vamos a ver los verbos, los sustantivos. Todo va saliendo y todo lo vamos viendo sobre la base del oído y sobre experimentar, ¿no? Y que conozcan las reglas. Por eso me preocupa cuando los lingüistas quieren
limpiar el alfabeto y volverlo como más adecuado fonológicamente y que represente bien los sonidos, que la DX no lo representa, o cuestiones más como más técnicas. A mí me interesa más que haya reglas sencillas, comprensibles y que puedan ser, que todos estén enamorados del idioma. Pero sí, y en 15 días, por ejemplo, nosotros no podemos hacer gran cosa, porque como dijo el compañero, son 4 aspectos que se tienen que contemplar en el idioma, ¿no? La parte fonológica, la parte semántica, la parte léxica y la parte morfológica. Y eso no se puede cubrir en 15 días, pero al menos despierta uno la curiosidad de los niños por saber, y uno se da por bien servido que puedan ya hacer el sonido de la DX en 15 días, que ya no me digan chiña, por ejemplo, que me digan chiña. No suena chiña, se dice chiña, y así. Y pues bueno, hasta ahorita ha sido un método que me ha servido, no he tenido problemas con él. Al final de los 15 días ya pueden leer, no acentúan bien por supuesto, no le dan la entonación, porque el zapoteco es lengua tonal, eso es harina de otro costal, y es otro tema que se tiene que tratar como de 6 meses, no de 15 días. Bueno, comentando un poco la segunda pregunta que hace el maestro, definitivamente cuando yo hago referencia al proyecto con el que estamos trabajando, partimos del marco común europeo de referencia para las lenguas. En ese, como punto de referencia y como guía, en ese sentido, ojo, no estamos transposicionando características lingüísticas de las lenguas europeas a los medios, por ejemplo, a las lenguas participantes, sino que lo optamos como guía precisamente de cuáles son los referenciales, en el entendido que el marco común maneja niveles, nivel A, B y C, ¿no? A1, A2, B1, B2 y C1 y C2, ¿no? C2 es para ya llegar a esos niveles como un hablante nativo, ¿no? Un nativo hablante, según los principios del marco. Pero nosotros partimos de algunas, lógicamente las situaciones comunicativas son distintas, tanto para las lenguas mexicanas como para las lenguas europeas, anglosajonas, etc., ¿no? Entonces nosotros nada más tomamos ciertas cuestiones, ciertas referenciales o alguna referencia de acuerdo al marco que está hasta el número 8, para el Ombeíes se puede trabajar en el primero, por ejemplo, ¿no? Haciendo la adecuación y retomando las situaciones comunicativas y culturales, sociales propias del Ombeíes y en ese sentido, ¿no? Y trabajando todas las otras funciones posteriormente de manera gradual, en ese sentido. Y también apoyamos mucho en esa cuestión lo que comentaba un poco el compañero de las transferencias lingüísticas. Por eso decía al principio que con los que estoy trabajando son jóvenes que ya saben leer y escribir, ¿no? En español o en alguna otra lengua, ¿no? Pero más en español. Entonces lo que hacen es nada más transferir sus conocimientos o de las habilidades que ya tienen en cuanto a esa lengua al Ombeíes, y no les va a costar más con las características propias del Ombeíes en cuanto a las agrupaciones que no existen en español, la TS, las palatalizadas, por ejemplo, o la I, como comentaba el compañero, en vez de decir kut, van a decir kut, utilizan la U en vez de la U, la I central, ¿no? En ese sentido. Pero esto se va solucionando con el transcurrir de los cursos, ¿no? Porque no ponemos énfasis de decir, no, estás mal, se pronuncia kut y no kut, no, sino que es durante todo el proceso en que el mismo estudiante se va dando cuenta de que hay un sonido, una diferencia en eso, que no dice kut, sino kut, y en ese sentido así trabajamos. Creo que lo que acaba de mencionar el maestro es bien importante, es decir, para otras lenguas, y hay muchos ejemplos en las lenguas europeas, existen marcos de referencia que
las escuelas de idiomas toman para desarrollar materiales. Y este tipo de marcos de referencia sirven para definir contenidos, ¿sí? Para priorizar contenidos. Por ejemplo, en el nivel A1, en el marco como marco común europeo, pues hay que desarrollar habilidades comunicativas básicas, a presentarte, a comprar y vender. Pero en el nivel, por ejemplo, B2, ya es, las habilidades son muy distintas y que seguramente en las lenguas indígenas mexicanas no lo vamos a poder desarrollar. Que implica, a lo mejor en el corto tiempo no, porque implica desarrollar, por ejemplo, ensayos en la segunda lengua, implica desarrollar tesis doctorales en la segunda lengua, es decir, la lengua neta, la lengua de estudio. Y para las lenguas indígenas lo que nos preocupa ahorita es que se use la lengua en la cotidianidad, porque se está dejando de usar en la cotidianidad. Es decir, los padres ya no están hablando a sus hijos, los maestros no lo están utilizando en la escuela. Y ese tipo de maestros, ese tipo de personas que ya dejaron de usar la lengua, pues no les interesa ahorita desarrollar un ensayo en la lengua indígena, no es prioritario para ellos aprender a generar un discurso doctoral para defender una tesis, ¿no? Es decir, el marco común europeo es otro contexto, es decir, muy distinto. Sin embargo, para el caso del INALI, quien desarrolla este proyecto, también la lengua migrante que está participando, se están adaptando, es decir, no estamos adaptando el marco común europeo a las lenguas indígenas, más bien nos está haciendo referencia para definir contenidos, ¿sí? En el marco común europeo se le da mucha prioridad a la escritura, al desarrollo, a la redacción, y a nosotros no nos interesa tanto eso, al menos en la lengua migrante no nos interesa tanto eso. Nos interesa desarrollar competencia comunicativa, preferentemente en lengua oral y después en lengua escrita, ¿sí? Pero es importante que las lenguas indígenas del país nos generemos algún marco de referencia común para las lenguas indígenas, que podamos decir, pues sí, hay un marco de referencia que prioriza este tipo de contenidos en los cursos de enseñanza de segundas lenguas. Y luego después porque compartimos muchas cosas culturalmente, ¿no? El maíz, el ciclo de vida, la tradición oral, la narrativa, no sé, mitos, muchas cosas compartimos y podemos generar, yo creo, un marco de referencia común para las lenguas indígenas. En Europa fue posible porque comparten características culturales, económicas y políticas muy parecidas. También los pueblos indígenas tenemos organizaciones, no sé, el gobernador tradicional o los principales que a lo mejor los cuidan los santos, ¿sí? Es decir, tenemos muchas cosas en común y que los podemos traducir en un marco de común referencial para las lenguas indígenas que nos pueden servir a los hablantes de Quirigua, a los yaquis, a los otomís, a los zapotecos, como referencia para desarrollar materiales, porque cada quien al parecer está enseñando cosas según según a lo mejor intereses personales, intereses locales, pero sí hay cosas que creo que debemos conocer. Y sobre la forma, es decir, cómo estamos abordando el diseño de materiales y qué enfoque estamos utilizando en la enseñanza, eso es algo que creo que a veces a los que toman cursos de segundas lenguas nos decepcionan. Por ejemplo, yo cuando estudié inglés, pues yo en inglés no aprendí inglés y me enseñaron desde la secundaria, desde la preparatoria y la universidad y todavía no se habla inglés bien, ¿sí? Desde como 6 años estudiando inglés y todavía no. Y es el mismo ejemplo del profesor. Hay muchos que desde la primaria y secundaria pues enseñaron la gramática del español y todavía no conocen la gramática del español, ¿sí? Porque el enfoque bajo el que se trabaja es orientado precisamente al enfoque bajo la gramática o también el enfoque de traducción, que pues ya en otros países, en otras escuelas ya se abandonaron. Hay otras formas de abordar el proceso de enseñanza de una segunda lengua y pues como nosotros lo entendemos, es decir, incluso me he dado cuenta porque me ha tocado participar en algunos proyectos de diseño de materiales en el centro del país y entienden de otra manera el concepto de enfoque comunicativo que nosotros utilizamos. Y nosotros utilizamos ese enfoque, pero como lo abordamos es muy distinto como, por ejemplo, lo entiende la escuela francesa. La escuela francesa entiende el enfoque comunicativo bajo otra forma muy distinta que como la escuela inglesa, por ejemplo. Y pues creo que la siguiente ronda de preguntas tiene que ver con la
forma, ¿no? De cómo abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la segunda lengua. Bueno, es que casi en esta mesa casi no escuché sobre metodologías, sobre enfoques. Y pues igual en la última ronda explico cómo nosotros entendemos el estilo comunicativo y en cómo lo traducimos en actividades y en materiales. Cómo estamos enseñando lengua y aprendiendo lengua en las aulas o en la comunidad o con el colectivo fue abordada ya en esta mesa en la que estamos cerrando. Tu pregunta, tu comentario creo que sirve porque nos pusiste en la situación de cuestionarnos, en parte un poquito parar y a ver qué es lo que estoy haciendo, reflexionar. Si estamos adoptando para cuestiones de evaluación, ¿sí? Porque el término quiz se refiere a una prueba para evaluar el aprendizaje. Si estamos y también determinando los niveles de la competencia, ¿no? O los niveles de proficiencia que los alumnos puedan desarrollar en el aula. Y esto es una pregunta que no nada más se lo hacen los maestros que están, como la mayoría aquí en la mesa, intentando pasar de la revitalización y el uso cotidiano allá a instruir en situaciones formales, en aulas, en diferentes contextos educativos, a gentes interesadas. Sino también nos lo hacemos maestros de lengua extranjera, como es mi caso, ¿no? Y me parece que a la mesa la única que no está hablando una lengua originaria soy yo, pero me asumo como ustedes, entiendo, bilingüe en el sentido de que soy hablante de español como lengua materna y mi segunda lengua, aunque lo aprendí como lengua extranjera en México, pero llevo muchísimos años hablándolo, es el inglés. Entonces, también nos planteamos esa cuestión en otros foros, en otros congresos que asisten maestros de lengua extranjera. ¿Qué tanto estamos nosotros tomando, adaptándonos, como decía Tutupica, a este marco de referencia, cuando nosotros tenemos la capacidad de crear nuestros propios marcos de referencia? ¿Sí? Sí lo hemos comentado. Sí podríamos hacerlo, podemos hacerlo. Y adelante, si hay una propuesta. El problema está cuando el docente, ¿sí? Y el mismo aprendiente de una lengua extranjera o de una lengua originaria, una lengua materna, no se está cuestionando en un momento dado qué tanto he avanzado en mi proceso de aprendizaje. Y no nada más quedarme centrada en las actividades que yo seleccione en mi aula como docente, en trabajar el puro aspecto lingüístico. Creo que esa es la preocupación principal en esta mesa, saber cómo estamos trabajando, qué estrategias, qué métodos estamos utilizando y sí, superar esas cuestiones que ya se han visto de no encasillarnos nada más en la gramática y vocabulario descontextualizado de lo que ustedes han mencionado y venimos oyendo desde las experiencias en preescolar en Perú, del contexto cultural, ¿sí? Y de uso inmediato o uso a futuro. Cada quien tiene distintas motivaciones por las cuales aprender una lengua de manera instrumental o por sentirme más identificado con el país, la cultura, la gente que utiliza esa lengua. Entonces, en esa medida, los docentes creo que tenemos la responsabilidad de actualizarnos. Es necesario conocer la didáctica, la pedagogía de las lenguas, y no digo ya extranjera porque es lengua, sea español, sea inglés, sea swahili o sea ayú, tiene que ser de alguna manera, como decía la maestra, sistematizado. También falta, en mi opinión, conocimiento entre los maestros de lenguas de cuál es el proceso, y como decía Gervasio, es muy diferente el proceso cuando uno aprende su lengua materna a las condiciones en que los estudiantes están aprendiendo una segunda lengua, ¿sí? Entonces, incluso hasta la terminología varía, ya no se habla de aprendizaje en el contexto de la casa, sino adquisición, porque es natural, por eso todos sabemos que los niños son los aprendientes número uno por excelencia. El proceso ya estamos, de alguna manera,
con esa capacidad de hacerlo en tan corto tiempo, pero en cuanto empieza a encontrarse esa situación de yo haber nacido, por ejemplo, en un contexto, lo estoy comentando como ejemplo, donde se hablan varias lenguas, la medida que yo esté influenciada o expuesta a esas otras lenguas va a ser y que me permitan adquirir otras lenguas, va a ser mi situación de bilingüismo, ¿no? Si no me lo permiten, como decía tu texto, no me van a colgar del árbol más alto de Juchitán para que yo no hable zapoteco, pues el impacto es que está acabando esa lengua, pierdo parte también de mi identidad y no le estoy permitiendo a mi cerebro recibir ese estímulo para yo tener la capacidad de desarrollar el zapoteco. Entonces habría que, para la selección de actividades y metodologías, tomar esas situaciones de cada grupo. Tú estás aprendiendo en qué edad, no es lo mismo las metodologías que se seleccionan para trabajar con niños de preescolar, que todavía no están en el proceso de escritura, de desarrollar la escritura, como decía Gervasio, eso es importante y ahí me parece que a ti les interesa, dependiendo de las características de los estudiantes. Si no saben escribir, como es en el caso de zapoteco, pues le das más empuje a la oralidad y poco a poco desarrollas la escritura. Decía Gervasio, si los alumnos todavía no escriben en su lengua materna, ¿cómo van a transferir esas habilidades? Esas también tienen que maestros conocer esas gamas de posibilidades y de etapas de desarrollo que hay en los aprendientes. Entonces, para mí, uno de los retos es, bueno, sí ser autocríticos los docentes en cuanto a formación, pero también necesitamos de que procuren talleres, capacitaciones para hacernos de las herramientas, ¿no? Y pienso que esa es una responsabilidad como docente de cualquier lengua, saber ya caducaron, ya se sabe mundialmente, no importa si es de prestigio o no la lengua, que fuera de contexto la lengua no debe ser enseñada, porque como te pasó, pues perdiste el interés. Pues en ese caso mejor voy y compro en Amazon un diccionario de Swahili y lo voy cargando en mi bolsa, porque cada día que necesito una palabra, pues lo abro y ya, ¿para qué necesito ir a la clase? Entonces, pienso que ese es el reto, ¿no? Y sí, en la cuestión del aprendizaje, valorar el aprendizaje, sea un marco común europeo, o sea el marco de la Academia Veracruzana, o sea el marco de aquí de los asistentes de este encuentro, pero que sí volteemos a ver y con ciertas herramientas, conciencia de eso, qué tanto avance he tenido y hacia dónde quiero llegar. Creo que eso es lo más importante desde mi punto de vista. A reserva de que hay más para comenzar. Bueno, un poco de contestando a la pregunta del maestro en cuanto en la universidad donde estoy trabajando, en la Academia de Maya, está haciendo un marco. Yo apenas ingresé a trabajar ahí, llevo 2 semestres y me estoy acoplando al trabajo de este marco, ¿no? Entonces veo son 6 niveles que tiene que tener un estudiante de lengua maya, y veo nivel 1, saludos, presentar a una tercera persona, presentarse a sí mismo. Lo comparo con el marco común europeo, digo, pues no es mucha la diferencia, no es como para tener un sello de nosotros, que es la Academia Maya. Hay algo que incluyeron, que es la parte cultural, porque lo dividieron entre oral. ¿Qué competencia? ¿Cómo tiene que estar en lo oral, en lo escrito, en lo auditivo? En las habilidades y deshabilidades, y le anexaron la parte cultural, que es la que veo novedad, pero lo demás pues va como que una copia del marco común. Y en cuanto a enseñar la lengua maya o las lenguas, ¿a quién se lo va a enseñar? Por ejemplo, en la universidad nosotros tenemos muchas carreras, no es lo mismo que se lo enseña a los de salud comunitaria, porque lo que necesitan es ir a las comunidades y comunicarse. Yo estoy adscrito a Lengua y Cultura, que estamos preparando a jóvenes para que cuando salgan sean docentes de la lengua, de maya, de español o de inglés. Entonces es ahí donde meto gramática, las subhabilidades y las 4 habilidades. Entonces, y a veces pues tiene que tener todo, porque por ejemplo ustedes, maestro de inglés, le dice a la Secretaría de Salud: quiero que me capacites a los doctores a que pues van a ir a, no sé, a los Estados Unidos a dar una ponencia.
y pues, ¿qué les vas a enseñar? Pues que hablen, ¿no? ¿Para qué le dices? Entonces yo digo que dependiendo del contexto, vamos a ver cómo enseñar. Y en cuanto al quiz, ¿no? Lo utilicé para pues, referirme a las pequeñas evaluaciones, pero no lo hacemos, no lo hago yo en personal, como es un quiz de inglés que llegas y también dan un papelito y empiezas, no, lo hago de diferente manera. Le decimos quiz campal en maya, y es diferente un poco la metodología, que no hay mucho tiempo, se les explicaría. No me refería a eso, sino al término quiz, ¿no? ¿De dónde salió, no? El término, no al hecho, sí sé lo que es un quiz, por supuesto, ¿no? Pero es, digamos, si estamos en lenguas mexicanas, en idiomas en español, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando con la terminología que estamos utilizando para estar de acuerdo? ¿Sí? Es extraño que sale por ahí la palabra quiz, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos comentando? ¿No? Eso simplemente, claro, se entiende lo que es el quiz, se aplica y todo, pero lo que me llamó la atención fue eso, ¿no? Y digamos, la forma como el proyecto de Nayarit está manejando me parece excelente, ¿no? En el sentido de que están organizando su corpus desde un punto de vista muy utilizando un método demográfico para la recolección de la pregunta de edad, de educación, de modelos de lenguaje tanto escrito como oral, si es que no existe escrito, y tomarlos para el diseño de los cursos, me parece excelente. Es lo que te va a dar justamente en un momento dado cómo voy a adaptar. Yo no voy a agarrar el marco de referencia, sino que yo voy a ver cuáles son mis características, pero quizás voy a tomar como una base, una idea para seguir, digamos, para guiarme, siempre una guía para adaptarme a usar. Y después yo voy a graduar, ¿no? Por lo que decía el maestro, saludar, a lo mejor en el marco, saludar está en el curso y hay muchas otras funciones, ¿sí? Pero quizás el maestro dice, bueno, a lo mejor en las lenguas europeas no manejamos muchas formas de saludar, quizás, como se manejan en el idioma del maestro, ¿no? Entonces, pues, vamos a graduarlo, ¿no? ¿Sí? No quiere decir que todo el mundo vaya a tener que enseñar a fuerzas esto a ese nivel, porque a él le va a llevar más tiempo, quizás a la otra le va a llevar más tiempo, pero incluso habría que ponerse de acuerdo, ¿no? De todas las lenguas, ¿sí? Sobre todo, y yo pienso que deben tener algo en parecido o algo en común, pues lo que no sé por qué los lingüistas lo ponen o ponen a las lenguas o estas lenguas la ponen dentro de una familia de lenguas mexicanas, ¿sí? Y si tú te fijas cómo están agrupadas las lenguas, su origen o su parecido, entonces tienen cosas en común, ¿sí? Entonces por eso esas lenguas se pueden agrupar de esa manera, porque pertenecen a la misma familia o muy parecidas, ¿sí? Y se les llama familias justamente por eso, porque se parecen. En una familia el papá se parece o alguien que se parece al papá o alguien que se parece a la mamá, no sé, ¿no? Entonces es lo que pasa con las lenguas. Entonces, ¿hasta dónde son tan parecidas? ¿Hasta dónde tienen de común las lenguas mexicanas para estar asociadas, o estas lenguas para estar unidas dentro de la familia de las lenguas mexicanas? Y yo pienso que sería un buen trabajo, una buena idea para poder estandarizar un poco. Pues qué gusto que tengamos inquietudes y se haya al final como que despertado esta cuestión de compartir ideas, pero desafortunadamente el tiempo ya se nos terminó. Están avisándome que ya están listos para la conferencia, pero a modo de ir cerrando, cada uno de nosotros podríamos nada más enunciar cuáles son los retos que vemos, que nos estamos enfrentando, un reto o el que nos suma, y ya terminamos y pasamos a la conferencia. Pues es el proceso y falta mucho, ¿no? Es empezar a fortalecer la lengua, el reconocimiento en todo completo, el diálogo de saberes y el conocimiento propio.
Yo creo que la capacitación, la formación. Es decir, si no hay formación de profesores de enseñanza de segunda lengua, no va a haber buenos cursos de enseñanza de segunda lengua. Bueno, pues estamos haciendo historia. Todo lo que estamos viviendo lo vivió el inglés, el español en su época, y los que estamos en nuestra época en cuanto a la enseñanza de las lenguas indígenas, estamos haciendo historia. En años en el futuro vamos a ver los frutos que tenemos. Bueno, más que nada es el desarrollo y fortalecimiento de nuestra lengua, nuestra cultura, que no se mueva, que vamos a darle vida más que nada, y lo que es el cambio de actitud más que nada de lo que somos o integramos a la cultura. Combatir los prejuicios, la discriminación y la marginalidad que han sufrido las lenguas indígenas para poder valorarlas como tales. Sentirnos orgullosos de ser hablantes de cada una de estas lenguas nacionales y conllevarlos a otros y nuevos espacios de uso. En el caso de nosotros los mijes, hay una asociación civil del grupo SER, Servicio del Pueblo Mije, que tiene sede en la ciudad de Oaxaca. Nos reúne cada año a través del CEDILEM, así se le denomina, Semana y Vida de la Lengua Mije, donde nosotros los mijes tenemos esa oportunidad de compartir experiencias de las tres variantes, podemos decir, la alta, la media y la baja, donde nosotros pertenecemos. Tenemos ya definido el alfabeto. Hasta el momento se ocupa 11 consonantes con 6 vocales. Para el caso del Mije Baja se agrega lo que es la vocal y para las otras variantes, la alta, ellos agregan 4 vocales más. En eso nosotros manejamos 6 vocales simples, 6 vocales prolongadas o alargadas, 6 entrecortadas, 6 cortadas, 6 aspiradas, luego las consonantes. Pero no es muy práctico para la población, y a nosotros como zapotecos nos interesa más que todos podamos leer, desde el académico hasta el señor que trabaja en albañilería, con que sepa leer en español pueda leer en zapoteco, pues porque es hablante, ¿no? Entonces en esa discusión estamos con algunos lingüistas que les molesta un poco que usemos grafías que tiene el español, que repitamos los errores que tiene el español, por ejemplo, como guerra, ¿no? Que se pone la U y la U no suena, o que usamos la C en vez de usar la K, y bueno, detallitos así que nosotros ahorita no estamos para detenernos en ese punto. Lo que queremos es que todos los zapotecos podamos leer y que sepamos, que conozcamos estas reglas y que sean sencillas. Bueno, una parte en hablar de alfabetos, de normalización y de estandarización de la lengua es meternos en un espacio muy complejo, ¿no? por todas las concepciones o elementos que esto conlleva. Pero en este terreno para la lengua Ombeadíes, el INALI, en ese sentido es palatalizadas. Entonces puedo yo mencionar que sí, tenemos un alfabeto ya definido de las 3 variantes que les comento de lo que se refiere a nosotros los mijes, de lo que puedo mencionar. En el caso del zapoteco, nosotros utilizamos el alfabeto aprobado en una mesa redonda de 1956 en la Ciudad de México. El zapoteco que se habla en el Istmo tiene un grado de inteligibilidad que permite una comunicación con los diferentes pueblos del Istmo, sin que esto signifique que hablemos igual, ¿no?
hay 4 bloques de zapoteco: el bloque Juchiteco, el bloque de San Blas de Huantepec, el bloque de Iztaltepec y el otro bloque, el de Ixtepec. Pero el alfabeto se puede adaptar, se puede adecuar a estas lenguas. Hay un caso del poeta Esteban Ríos, que cuando él escribe, utiliza este alfabeto, escribe como hablan en su pueblo. Por ejemplo, aquí decimos hielo, él dice hielo. O en San Blas, que dicen gache, y aquí decimos gacha. Entonces no tenemos ningún conflicto. Vamos, primeramente, todavía se están interesados en responder a la pregunta respecto a la ortografía. Sí, vamos a ocupar 5 minutos para esa respuesta y luego vamos a ir cerrando la mesa con la oportunidad para ustedes de hacerse preguntas entre los participantes sobre sus experiencias y las formas que han elegido como propuesta pedagógica dentro de los materiales o las aulas o los proyectos en donde están trabajando, ya sea de manera formal o de manera en comunidad, en el colectivo, ¿sí? Y para ir delineando algunas conclusiones y también algunos retos. También hay la posibilidad, si hay alguien dentro de los asistentes de esta mesa, hay muchos estudiantes que están siendo formados para ser maestros de lenguas, o estudiantes interesados o personas interesadas en aprender una lengua originaria como segunda lengua, también pueden participar con algún comentario, ¿sí? Entonces, vamos a retomar la respuesta a la pregunta de la profesora de cómo han resuelto la cuestión en la enseñanza de la escritura, de la normalización, los alfabetos, la ortografía. De ese tipo, a nivel fonológico, tenemos los mismos cuadros fonológicos. No hay ni un sonido que sea distinto o que sea particular entre los pueblos del Istmo. El caso sería distinto para los de Petapa, que ellos sí ya conformarían otra variante distinta a la del zapoteco que se habla en las tierras bajas del Istmo. Actualmente hay una preocupación de los lingüistas por incluir dentro del alfabeto los tonos. Nosotros no manejamos tonos en el alfabeto porque pensamos que es para, o quienes lo idearon pensaron que es para hablantes, pero nuestra experiencia al estar dando clases nos damos cuenta de que sí es necesario que se incluyan los tonos, pero tiene que ser de una manera sencilla, de una manera práctica, y no volver la escritura muy barroca, muy complicada. Pienso en el alfabeto de los zapotecos del Valle, que es impecable desde el punto de vista lingüístico, refleja bien todos los, si es tono alto, si es tono bajo, si es ascendente, si es lo que sea.